Bendiciones, amados, qué gusto estar con todos ustedes hoy jueves por la noche en este tiempo precioso donde podemos enseñar la palabra del Señor. Me da mucho gusto que pueda llegar hasta sus hogares, a todos aquellos que se están conectando conmigo en esta noche. Quiero que recordarles un poquito acerca de lo que estamos haciendo. Lunes, jueves, sábados por la noche a las 8 estamos transmitiendo online. Y los días martes tenemos nuestras escuelas de doctrina para que tú sigas creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Los días miércoles un discipulado virtual, lo tenemos a través de la aplicación Google Meet. Y los días viernes en la ciudad de David a las 8 de la noche tenemos nuestro culto presencial. Y los domingos un tiempo glorioso a las 2 de la tarde también en la ciudad de David para que puedas visitarnos y puedas estar con toda tu familia. Será una bendición verles, conocerles y darles la bienvenida. Acompáñame y oremos al Señor en esta media hora, que el Señor pueda hablarnos a nuestro corazón y que su palabra nos pueda edificar nuestras vidas. Glorioso Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de impartir tu palabra. Te rogamos que puedas preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para que tu palabra pueda caer en una tierra fértil, mi Señor. Gracias. Sabemos que eres el sembrador, el buen sembrador, que tu palabra es la preciosa semilla, Señor, y que nosotros queremos tener una tierra buena para dar el fruto esperado, mi Señor. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones. Bendecimos a cada oyente, cada persona que nos está viendo, escuchando a través de esta plataforma, mi Señor. Yo te ruego, mi Dios eterno, que puedas hablarles a sus vidas, a sus corazones. Te damos gracias esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Precioso Señor. Bien, hemos estado conversando acerca de este tema, los sobrevivientes. Y creo que entendemos lo que significa esta palabra sobrevivientes, pero en un concepto un poquito más amplio es aquellos que salen vivos de una situación extrema. A eso se refiere los diccionarios cuando hablamos de los sobrevivientes. En este caminar pasamos diversidad de situaciones. Ese Salmo 23, que es como el sketch del creyente, cuando se pasa por tiempos gloriosos, los ríos, los pastos verdes, pero también se pasa por un valle de sombra, se pasa, no para quedarse ahí. Y al final llegamos a nuestra copa está rebosando y volvemos a la casa del Señor. Es un itinerario de las ovejitas que pasamos. Y es importante saber cómo nosotros, como ovejas del Señor, podemos estar firmes. A pesar de las situaciones que nos podemos enfrentar, podemos ser esos sobrevivientes, esos creyentes que podemos sobrevivir frente a cualquier situación, frente a cualquier adversidad. Hay una base escritural en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 9. Esta es la base que colocamos comenzando estos estudios. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, ahí aparece la palabra, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Bien, el hablar de los días de Lot es un tiempo precioso porque habla un tiempo escatológico, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. De alguna manera, esto se repite en nuestros días porque el Señor dijo que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí, en estos pasajes, habla de unos sobrevivientes. No cabe duda que las situaciones que pasamos mientras viene el Señor, mientras viene el Señor por su iglesia, tenemos que ser de esos sobrevivientes, tenemos que ser de esos creyentes que vamos a permanecer firmes y que podemos ser supervivientes por la fuerza, por la ayuda de nuestro Señor. ¿De qué manera? Bueno, estudiamos algunos versos. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú como buen soldado de Jesucristo. Déjeme adelantar un poquito aquí a la presentación porque dijimos que la Biblia habla en Efesios capítulo 6, en esa carta habla de esos tres poderes, ¿verdad? El poder dunamis, el poder kratos, el poder ischus. Esos tres poderes ya los hablamos, lo ampliamos un poquito de cómo funcionan esos tres poderes que no son los únicos que el Señor tiene para su iglesia. Pero qué interesante que en la carta de los Efesios 6:10 aparecen los tres poderes en un mismo verso. Entonces uno tiene que ver
el dunamis con la llenura, con el poder del Espíritu Santo. El kratos tiene que ver en ese poder que viene a disipar las tinieblas, y el iscus tiene que ver con ese poder, el poder de lo que uno habla, el poder de lo que uno dice, que uno puede decretar, que uno puede hablar en el nombre del Señor. Y hay un poder cuando nosotros hablamos de parte de Dios. Pero también nos quedamos aquí en estos versos, porque al hablar de la integridad es algo muy valioso, porque esa palabra integridad tiene que ver con sanidad, tiene que ver con sanos. Algunas veces pensamos que la palabra integridad es inalcanzable, pero me gustó este concepto porque la palabra integridad se refiere a que el Señor quiere que nosotros seamos creyentes sanos. En Proverbios 28:18, el que anda en integridad, o sea, aquel que es sano, que está sano, será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. El Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad, aquellos que son sanos, es decir, los que caminamos en esa integridad. Por supuesto, la integridad, el caminar en esa sanidad, la podemos lograr con la ayuda del Señor, no con nuestras propias fuerzas. Nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo y lo que nosotros no podamos hacer, el Señor lo va a hacer. Esa es la bendita gracia que nosotros vivimos y caminamos. Esa integridad, vamos a depender exclusivamente de la gracia de Dios en nuestra vida. Esa gracia que nos ayuda a nosotros para poder ser íntegros, porque estos dos versos, tanto Proverbios 28:18 como Salmos 84:11, concatenando estos dos versos, lo que nos dice es que el Señor nos va a proteger y que nada va a tocar a aquellos que caminan en integridad, aquellos que caminan en esa sanidad. No hay ningún mal sobre ellos. Qué impresionante esto, porque no podemos ser alcanzados por el mal. El mal no nos va a alcanzar cuando nosotros nos depositamos en la gracia de Dios que nos permite a nosotros caminar en esa integridad, caminar en esa sanidad. Ahora, quiero declararle esto porque en el tiempo antiguo, cuando los soldados se colocaban la armadura, ellos inspeccionaban la armadura también. Hablamos de Efesios 6, que se refiere a la armadura de Dios. Y probablemente hay que entrar en detalle en cada una de esas partes de la armadura de Dios. Pero quiero solamente como una base de lo que significa la palabra integridad. Eso significa estar entero, eso significa estar completo, eso significa yo estoy preparado para una batalla, eso significa yo no voy a ser intocable. Hace algunos años apareció un programa ahí, Los Intocables. Pero, ¿cómo se logra esto? Cuando uno inspecciona la armadura. Los soldados lo que hacían es que cuando se colocaban cada parte de esa armadura, ellos empezaban a inspeccionarse cada parte, y cuando ellos podían inspeccionar cada parte de su armadura, al final ellos decían a mí qué interesante, ellos gritaban integritas, es decir, estamos completos, estamos enteros, estamos preparados para la batalla. El mismo soldado decía, cuando se revisaba su armadura, estamos completos. Estas enseñanzas nos van a dar unas herramientas para que nosotros podamos decir, estamos completos, estamos preparados para enfrentar cualquier situación. Porque, ¿cuál es el problema? Los creyentes pasamos por situaciones difíciles en este caminar. Unos van entrando, otros vamos saliendo, es parte de este caminar. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros sobrevivir? Bueno, podemos sobrevivir cuando estamos totalmente integrados, cuando nuestra armadura está completa, cuando estamos enteros. Podemos ser de estos sobrevivientes, estamos listos, preparados. A través de esta enseñanza, el Señor nos permite recibir una capacitación de cómo nosotros podemos enfrentarnos a diferentes adversidades. Veamos el ejemplo de Job, porque
Este hombre nos deja una gran enseñanza. Primero, ahora, ¿por qué Job fue un sobreviviente? Porque quizás no voy a hablar todo de Job, pero la vida de Job es un ejemplo de este hombre, lo que pasó, las adversidades, lo difícil que fue su vida. Recordemos que Job tenía como un cerco para su vida personal, tenía un cerco para sus finanzas, tenía un cerco para su familia. Y esos cercos, cuando ya no los tuvo, entonces comenzó a pasar lo que ya usted conoce de Job. Pero, por ejemplo, Job fue atacado en la parte económica, fue atacado en la parte familiar, fue atacado en su salud física. Quizás eres tú de los que han recibido algún ataque o has pasado por alguna situación de salud, sobre todo en este tiempo que hace un año la tierra está sufriendo este virus. Probablemente te has preguntado cómo has podido sobrevivir, cómo sobrevivir frente a un ataque de esta índole. La vida de Job nos enseña a nosotros que nosotros podemos ser sobrevivientes, que nosotros podemos ser esos supervivientes. Job significa perseguido, Job significa el que llora, el que vuelve arrepentido. Aquí nos dice muchas cosas, porque por ejemplo, ¿cómo podemos ser un sobreviviente? Cuando nosotros volvemos al Señor, cuando nuestro corazón regresa al Señor. Veamos la escritura, porque esos ataques que tuvo Job son impresionantes. Pero Job tenía cuatro cosas. El capítulo 1, verso 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable. Es decir, este hombre era íntegro, en este hombre estaba completo, estaba entero. Este hombre era un hombre sano, dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro cosas que identifican la vida de Job. Ahora, quiero recordarle esto. Todo esto nosotros podemos obtenerlo por la bendita gracia de Dios. Hoy su gracia se derrama sobre su iglesia. Por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros podemos alcanzar estas cuatro cosas. Eh, Vamos a depender totalmente de la mano de Dios. En el verso 8, miren lo que dice, y el Señor, bueno, ahora el Señor declara y se refiere a Job de la vida de Job. Ahora él lo dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire, platicando con el enemigo, el Señor dice que el enemigo venía de rodear la tierra. Entonces, él rodea la tierra, pero recordemos que el Señor nos rodea con su amor, Él es escudo, con fuego, Él nos guarda, Él nos protege. Así que, interesante porque dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como Él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ahora el Señor da testimonio de la vida de Job y se refiere a él también como un hombre íntegro, completo, que está sano. Vemos cómo el testimonio de Job, Dios conocía la vida de Job, conocía su vida y hablaba acerca de él. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender, si en el Antiguo Testamento el Señor tenía ese concepto de Job, que estaba en un pacto, y nosotros estamos, en un pacto antiguo estaba Job, y nosotros estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, donde en el Antiguo Testamento no había gracia, y que ahora nosotros tenemos de su gracia. Entonces para nosotros es esto. Nosotros podemos alcanzar, nosotros podemos llegar a estos niveles porque estamos en un mejor pacto. Estamos en esta gracia, maravillosa gracia de Dios que nos permite a nosotros alcanzar lo que otros no pudieron alcanzar. Nosotros podemos alcanzarlo por su bendita gracia. El libro de Job, dice en el capítulo 2, verso 3, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job porque no hay otro como él sobre la tierra? Ven, hombre intachable. Ya, lo vuelve a mencionar ahora y dice, como porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, completo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú
me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahora, interesante porque en el capítulo 1, ahí el Señor lo declara y da testimonio de la vida de Job. Pero ahora Job ya está en un momento, en una prueba. Job ya está en un momento difícil en su vida. En un día le llevaban malas noticias y malas noticias a Job. Mire, que las malas noticias no vengan a alterar tus emociones, que las malas noticias no cambien tu manera de pensar, porque el Evangelio son buenas nuevas. Siempre el Señor tiene buenas noticias para nosotros. No importa las noticias que alguien pueda oír o escuchar, nosotros vamos a creer a las buenas noticias que el Señor tiene para nosotros. Yo veo en este verso que a pesar de estar bajo un ataque Job, Dios sigue dando testimonio de Job. Estamos estudiando la vida de Job, cómo Job llegó a ser un sobreviviente, cómo superó ese ataque en su salud, en su economía, en su familia. No sé qué clase de situaciones estás viviendo en tu hogar, en tu familia, en tu salud, en tu economía. Tú que me estás viendo y escuchando, no sé cómo está tu situación, pero la buena noticia es que el Señor está con nosotros. La buena noticia es que el Señor, en la gracia de Él, nos permite ser estos sobrevivientes y que nos deja el ejemplo de Job, porque Job, a pesar de que estaba por esta situación difícil, es interesante porque el Señor siempre dio testimonio de la vida de Job. Es decir, Job estaba en una situación adversa, en una aflicción, pero Job se mantenía íntegro, Job se mantenía completo, Job se mantenía sano delante de Dios. Mire cuántas veces, si pasamos situaciones desiertas en nuestra vida, no es para que nos alejemos, sino es para que nos acerquemos al Señor y que nuestra integridad pueda estar intachable y que podamos ser creyentes que a pesar de las pruebas, nosotros podemos sobrevivir y nosotros podemos estar siempre cerca del Señor y no darle la espalda. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando todo está bien, pues ahí están muy de cerca del Señor, pero cuando pasan las situaciones, los desiertos, las pruebas, tienden a alejarse del Señor, cuando nosotros debemos estar más cerca del Señor. Es el mejor momento para estar ahí cerca de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Sin Él nuestra vida no hay una razón de vivir sin Él, porque Él es todo para nosotros. Con Él lo tenemos todo y sin Él nos hace falta todo. Esa es la conclusión. Pero Job, a pesar de que estaba en esta situación, Job se mantenía intachable, firme. Job se mantenía apartado del mal. Qué glorioso esto, porque qué maravilloso que Job mantuvo su testimonio. Job mantuvo su fidelidad al Señor. Qué maravilloso es encontrar creyentes y conocer que cualquiera que sea su situación, ellos mantienen su testimonio, siguen cerca del Señor, ellos se congregan, ellos sirven a Dios, ellos buscan al Señor con todas sus fuerzas. Este es el ejemplo de Job, de cómo Job llegó a ser un sobreviviente. Ahora, bueno, aquí hablan muchas cosas de Job que podríamos hablar. Era temeroso, es decir, respetaba al Señor. Son estos versos que son bastante amplios, ¿verdad? Apartado del mal, pero avancemos en la presentación. Porque en el capítulo 8 del libro de Job, dice, aunque tu comienzo, mira el final de un sobreviviente. El final del sobreviviente Job. ¿Cómo terminó Job? Aunque tu comienzo, verso 7, haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Ah, qué glorioso esto. Qué glorioso, porque son los primeros capítulos y Job está declarando esta verdad, está declarando esta palabra.
Y Job se ve, mire, se ve engrandecido. Job se ve, se ve un sobreviviente, pero ¿qué clase de sobreviviente? Un sobreviviente engrandecido. Ay, qué precioso, porque estamos en el capítulo 8 de Job. Ahí recién había pasado sus ataques y todavía falta un buen tiempo para llegar hasta el capítulo 42. Cuando vemos la recompensa de Job, vemos en este capítulo 8, verso 7, que él vio su final. Job se vio un sobreviviente, Job se vio como un hombre engrandecido. Qué maravilloso, qué enseñanza más valiosa, porque por lo que tú estés pasando, tienes que ver cuál va a ser tu final, cómo va a ser tu final. Tu final va a ser un final engrandecido, tu final va a ser un final glorioso. Porque dice, aunque tu comienzo haya sido insignificante, yo no sé cómo comenzaste en este caminar, no sé tu vida, cómo fue tu vida, tus primeros años cuando te desarrollaste en tu hogar, tu principio, cómo fue. Quizá fue un comienzo insignificante, pero cuando tú decides seguir al Señor y cuando nosotros decidimos cambiar la historia de nuestra vida, de nuestra familia, vamos a ver el futuro. Y el futuro es un futuro donde es un futuro de bendición, es un futuro donde el Señor le dice a Job, mira Job, vas a ser engrandecido. Y hay que creer esa palabra, hay que adueñarse de esta palabra, hay que tomarla para nosotros, que nuestro final, el final de un sobreviviente, es un final engrandecido para Dios. Y no porque nosotros esté en nuestras manos esto, sino porque, repito, dependemos de la gracia de Dios, dependemos de su gracia y así nos ve Él. Mire, esa ovejita que pasa por ese valle de sombra, se cree que eso era un recorrido de 7,5 kilómetros que todas las ovejas tenían que pasar por lo menos una vez al año, pasaban por ese desierto que era seco, que había frío, que era oscuro, pero era necesario pasar por ahí porque al final le esperaba una recompensa. Ahora, el final de ese recorrido es un final glorioso en el Salmo 23. Nuestra copa rebosa, el bien y la misericordia nos seguirá. Significa que nuestro final es un final engrandecido. Quédate con ese ejemplo de Job. ¿Cómo podemos ser sobrevivientes? Aquí hay otro tips. ¿Cómo podemos ser sobrevivientes? Cuando nuestra mentalidad, cuando nosotros pensamos, a pesar de lo que estamos viviendo, vemos hacia el final. Vemos cuál va a ser el final de este camino. Es un camino largo, la vida, el caminar del creyente. Sin embargo, es un camino donde al final de esta jornada el Señor nos ve engrandecidos. Esa tiene que ser nuestra visión. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Y eso nos va a ayudar a nosotros para poder superar cualquier situación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Tienes que ver hacia adelante. El libro de Job, capítulo 42, verso 16 dice, después de esto, Job vivió 140 años. Mire, aquel hombre que estaba con una enfermedad terrible, que, una situación adversa en su salud, dice que vivió 140 años. O sea que Dios le dio años de vida y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. ¡Wow! Qué tremendo, porque Job, cualquiera, quizás los amigos en algún momento lo vieron a Job y dijeron, Job no va a sobrevivir de esto, Job no va a ser el superviviente. Eh, Su misma familia lo empezó a menospreciar a Job, pero Job, su final fue un final glorioso. Él pudo ver sus generaciones, hasta 4 generaciones. No se fue de esta vida joven, Job. No se fue de esta vida siendo un adolescente. Él vivió muchos años. Fue un sobreviviente, Job. ¿Por qué? Porque vio su final. ¿Por qué? Porque era un hombre que era sano, porque era un hombre que entendió que si era temeroso de Dios, entendió que si se apartaba del mal, entendió que hay alguien que lo podía sostener, que hay alguien que podía llevarlo hacia un final glorioso, y ese era Dios. Y mantuvo su integridad,
mantuvo su fidelidad a Dios a pesar de lo que pasó. Ese es algo valioso que nosotros podemos quedarnos en nuestro corazón, porque Job nos enseña, es un ejemplo para que nosotros veamos que a pesar de lo difícil que son algunas batallas, debemos de guardar siempre nuestra integridad, porque Dios nos va a recompensar. Y como recompensa a esa integridad, la recompensa, ¿sabes cuál es? Que el final va a ser mejor que el principio. Y lo dice la palabra del Señor, el fin de todo asunto será mejor que el principio. Quiero terminar con este verso, Job 42:12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. ¡Ay, qué glorioso! Bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 astas. Y también hay pasajes que dice que sus hijas fueron las más hermosas de la tierra. Dios recompensa nuestra fidelidad porque Dios es un Dios que ha hecho un pacto con nosotros. Déjeme orar por su vida esta noche, llevándole en mi corazón que esta palabra nunca la puedas olvidar y que la guardes en lo más profundo de tu ser esta noche. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprender de la vida de Job, un hombre que nos enseña de cómo pudo sobrevivir, porque tú estabas con él, porque este hombre aprendió de la fidelidad, porque este hombre aprendió a apartarse del mal, porque este hombre aprendió a confiar en tu propósito, en tus planes, mi Señor. Job se vio al final, se vio un hombre engrandecido, confió en tu palabra, confió en tus promesas, porque más que una promesa, es más importante quién la ha dado. Y tú has prometido, mi Señor, que seremos engrandecidos. Bendigo cada hogar, bendigo cada familia a través de esta plataforma, mi Señor. Yo te ruego, mi Señor, que tomes el control de cada situación, cualquier situación que esté pasando a alguien, que esta palabra pueda penetrar en lo profundo de su ser y que pueda edificar su vida y que venga a reanimarlo, mi Señor. Te damos gracias esta noche y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Solamente quiero recordarte que estamos lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche, los martes en la escuela de doctrina, miércoles el discipulado de forma más privada y los viernes a las 8 de la noche en la ciudad de David y los domingos a las 2 de la tarde estamos ahí. Ven con toda nuestra familia. Llámanos 915-502-1252. Escríbenos si tienes alguna pregunta de los temas que estamos abordando o quieres aportar. Sería una bendición también que te contactes conmigo. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.